Hola amigos de Roma y Calamares de Pro. Volvemos a esta segunda parte de Filipo, Pinto contra Roma, y volverá nuestro invitado anterior, Richie, y volverá sobre todo, llamo a filas, a nuestro calamar mayor, el cónsul Sergius. Sergius, aparece. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, cónsul? ¿Cómo estás, colega de magistratura? Ya esto nos estamos alargando, el pueblo nos sigue apoyando, tenemos el apoyo popular, todos los calamares nos votan, la asamblea Y el también, esto no nos imperio, podemos y quejar, el ¿no? imperio. Tenemos el imperio sobre todo. Que digan lo que quieran. Nosotros tenemos el imperio. Eso es lo importante, ¿no? Tener el Imperium y poder estar siempre ahí al frente de las legiones, no nos podemos quejar. Hoy volvemos con lo que dejamos a medias, ¿no? La semana anterior teníamos ahí a Filipo V en Macedonia movilizándose, a Aníbal en Italia dando por saco, o sea, tenemos a los romanos un poco encajonados y con una política de alianzas un poco así bastante negativa hacia la República, ¿no? Entonces, tenemos también de nuevo a Richie de Mismo y Roma que está ya con nosotros. ¿Qué tal, Calamar? Hola, pues muy buenas tardes, buenos días y buenas noches, pues en función de lo que, el momento en que nos escuchen. Y nada, pues otra vez aquí, yo encantado pues a hablar, además de la República Romana, pues del Reino Antigonida de Macedonia, que es una parte de la historia del Mediterráneo Oriental, pues muy olvidada y que hay que poner también en valor. Hay que explicar también lo que pasa en el Mediterráneo Oriental, porque el Mediterráneo antiguo va mucho más allá que Roma y Cartago. Pasan más cosas y es necesario que las expliquemos. Bueno, por eso estás tú aquí, ¿no? Para explicarnos esto, para hablar sobre esta primera guerra macedónica. Hoy creo que algo me dice que llegaremos incluso a la segunda. Y si recordáis, en el programa anterior nos quedamos un poco antes de empezar el teatro de las operaciones más tácticas. Y íbamos a hablar sobre el marco geográfico o el aspecto más geográfico de Macedonia, esa orografía que se convertiría en algo importante para los macedonios y algo angostoso para los romanos, ¿no, Richie? Sí, efectivamente, porque si tenemos en cuenta la geografía de lo que es la antigua Grecia, o bueno, si lo comparamos también con la geografía de la Grecia actual, bueno, pues vemos que la zona norte está realmente aislada por una serie de sistemas montañosos que empiezan a partir de lo que es la frontera sur de Macedonia, que es ni más ni menos que el Monte Olimpo, que está formado pues por una, digamos, una auténtica muralla montañosa que realmente rodea una serie de valles que es lo que conforma lo que es la región de Macedonia y el antiguo reino de Macedonia, ¿no? Pues que estaba también dividido en varias regiones, la Lisistrátida, la Peonia, Mesenia, no, Mesenia no, perdón, aquí me he confundido, me he patinado. Tesalia. Sí, no, Tesalia es otra región diferente de Macedonia, pero Macedonia pues también estaba dividida en otras regiones que en sus orígenes pues eran regiones donde había pues un príncipe, un caudillo, que bueno, todo eso fue después unificado bajo Filipo II, ya el Filipo más conocido, ¿no? Que Filipo V, que también es famoso, pero no tanto como Filipo II. Y bueno, la geografía de Macedonia está pues marcada pues sobre todo pues por la Alta y la Baja Macedonia. La Alta Macedonia es la zona del norte, ya digamos más tirando hacia una zona de Tracia, de Iliria, que sí que está marcada por una cadena de sistemas montañosos, ¿no? Que hace frontera pues con las tribus bárbaras celtas del Danubio y de Tracia. Tenemos los ilirios, los tribalios, los celtas, los tracios, los bastarnas, los getas, que eso pues está todo separado o mantenido pues en esta tierra alta de Macedonia, que realmente Macedonia en el término griego, ¿no? Significa básicamente las tierras altas. O sea, los macedonios son las gentes de las tierras altas, son una suerte de montañeses que viven pues en estos pasos de montaña que son, bueno, son de fácil defensa precisamente por eso, porque los Perdona, que no haya hecho. perdona Richie que te interrumpa solo un momentito. Has dicho un montón de tribus al norte de Macedonia, ¿no? Son bárbaros todos, no al decir todas estas. No hace falta decir todos, bárbaros, todos son bárbaros. Al norte de Bárbaros, sí. Macedonia, todos bárbaros. Sí, efectivamente, bárbaros. Incluso los macedonios algunos los consideraban bárbaros también. Pero bueno, también para que veamos, digamos, lo heterogéneo, ¿no? De lo que era el mapa político y social, ¿no? de los Balcanes en aquella época y al que los macedonios tenían que hacer frente. Y bueno, pues para ello pues tenían la frontera norte, que es estos sistemas montañosos, pues que se defendían en estos pasos de montaña, ¿no? Que es un cuello de botella pues de muy fácil defensa. En el sur, el reino de Macedonia, más allá
el Monte Olimpo, que forma también otro cuello de botella, está pues una región pues también muy famosa que es completamente diferente, que es Tesalia, ¿no? Que Tesalia está pues dominada, salvo por algunas excepciones, pues por una llanura, ¿no? De una gran llanura que llega hasta la Grecia central, las famosas Termópilas, ¿no? Por ejemplo, y eso es una región pues dedicada mucho al cultivo del grano, es una región cerealística pues de gran interés para Macedonia, es fundamental y durante toda la dinastía pues va a formar parte, ¿no? O sea, va a ser como lo inseparable, lo irrenunciable para los reyes de Macedonia, hasta que lleguen los romanos, porque los romanos sí que se lo van a quitar. Porque claro, Tesalia, al sur hemos mencionado ya el paso de las Termópilas, que es lo que conecta con la Grecia central y el sur de Grecia, pero luego al este, al oeste de Tesalia y también de Macedonia, tenemos otro sistema montañoso, ¿no? Pues que es una serie de montañas que recorren de norte a sur hasta, digamos, lo que hoy es la actual Serbia, puede ser, y en esa zona pues tenemos el Épiro, ¿no? El Épiro también es una tierra pues que está encajonada en valles, en sistemas montañosos y claro, esa zona es también de fácil defensa porque también hay muchos lugares donde se puede bloquear pues, a una invasión o se puede defender un territorio. Entonces, esta va a ser, digamos, la zona de la que se va a aprovechar los reyes de Macedonia que se enfrenten a Roma, Filipo II y Perseo I, sobre todo, pues para bloquear con las tropas mínimas los pasos que acudan a las regiones estratégicas mientras el ejército macedonio está haciendo campaña en otro lugar. Esta es la razón fundamental de que las guerras macedónicas duren más tiempo del que realmente nos muestran los enfrentamientos bélicos que se solucionan en 2 o 3 batallas campales. Es porque los macedonios hacen un uso muy inteligente de la geografía de sus dominios y son capaces de contener a una fuerza que puede ser superior a sus fuerzas de 1 a 5 o a 10. Claro, tenemos el caso pues, de los pasos de montaña que son muy estrechos. La superioridad numérica queda pues, anulada por completo. Y esto es una característica pues, también que se va a notar en la Segunda Guerra Macedónica, pero también en la Tercera, donde los romanos van a estar estancadísimos y van a sufrir pues, un desgaste político muy fuerte, mientras Perseo I se dedicaba a hacer campañas en el Báltico con el resto de los Balcanes con el resto de su ejército. Claro, esto va a tener un coste para Roma importante. Y bueno, en la Primera Guerra Macedónica pues no vamos a tener tanto esta característica geográfica, sino que va a afectar mucho pues, la apertura de muchos frentes al mismo tiempo y una estrategia más de evitar el enfrentamiento directo, una guerra más de desgaste. No hay, por tanto, en esta Primera Guerra Macedónica un enfrentamiento directo entre romanos y macedonios, o sí que se llega a desplazar alguna fuerza romana a la zona de Macedonia para intentar frenar esa posible amenaza. Sí, los romanos obviamente pues sí que tienen que responder una vez tienen noticias del acuerdo que habían firmado Filipo V y Aníbal, que estaba en ese momento en Italia haciendo pues la campaña contra Roma. Y si bien es cierto que después de Canas los romanos no tienen demasiados efectivos, logran enviar una fuerza a Iliria, al otro lado del mar Adriático, de unos 10.000 hombres y también una fuerza naval reducida, pero suficiente para evitar que Filipo V intentara cruzar a Italia tropas o suministros o lo que fuera necesario, ¿no? Entonces sí que tenemos una presencia romana en el suelo ilirio y también en el escenario griego también contra Filipo de Macedonia, que realmente lo que hace es equilibrar el peso de la balanza del conflicto, porque los romanos en este momento pues realmente están en una posición un poco de desborde, ¿no? Están con una Italia invadida, tienen también el frente de Hispania y al mismo tiempo se está combatiendo también en Sicilia y en las islas de Córcega y Cerdeña. Así que realmente los romanos no podían enviar demasiadas fuerzas al teatro de operaciones de Macedonia, Iliria y el Mediterráneo Oriental, pero sí que enviaron una fuerza que fue para equilibrar la balanza, porque quien llevó el peso de la Primera Guerra Macedónica fueron los aliados de Roma, fundamentalmente la Liga Etolia, ¿no? Que era la potencia de segunda línea, ¿no? Pero suficiente como para distraer a Filipo. Aquí es donde está
donde firman al final en la paz. Supongo que el rey de Macedonia conseguiría sus objetivos a base de tierras, ¿no? Roma cedió parte de las tierras porque, como dices, esos 10.000 hombres probablemente le hacían falta a Roma, ¿no? Roma quería tener solo un frente con Aníbal y quería acabar esta guerra, ¿no? Y no preocuparse tanto por Filipos, ¿no? Lo cual provocó una paz rara por parte de Roma, pero al fin y al cabo una paz que liberó a muchos romanos y con ello, pues bueno, a Aníbal se le pusieron las cosas más difíciles en Italia. Sí, efectivamente. Y bueno, aquí tenemos que entender que, bueno, hemos explicado que quien llevaba el peso de la campaña en esta guerra realmente no era Roma, sino que eran los etolios, que eran los que llevaban pues el castigo, ¿no? de enfrentarse directamente a Filipo, mientras que en la zona de Iliria, que es, digamos, ya el territorio donde estaban directamente los romanos, pues habiendo superado la amenaza naval, porque en un inicio Filipo atravesó pues con mucha confianza unas 200 naves al mar Adriático, aunque la mayoría pues no eran naves de guerra, como habíamos dicho. Esas naves fueron destruidas y entonces Filipo se quedó sin flota. Claro, los romanos, pues sabiendo de los recursos, los pocos recursos que tenían y también aprovechando, ¿no? Pues esa peculiaridad, ¿no? del terreno, lo montañoso que era, pues se planeó pues una guerra de desgaste de posiciones y de abrir los máximos frentes posibles pues para evitar que Filipo llegara a Italia, también a enlazarse con Aníbal. Entonces, claro, los etolios llevaron todo el peso de la campaña y al ver que no tenían demasiado apoyo por parte de los romanos, porque frente a los romanos, Filipo sí que tenía pues, un rival pues, mucho más fuerte, mucho más preparado, pero frente a los etolios generalmente Filipo salía vencedor y además contundentemente. Entonces, claro, los etolios, al ver el poco apoyo de los romanos que recibían, hicieron una cosa que los romanos después les costaría mucho olvidar, que fue el firmar la paz por su cuenta. Firmaron la paz con Filipo sin tener en cuenta la opinión de los romanos y, claro, esto sentó bastante mal en Roma. Claro, en este contexto ya tenemos que tener en cuenta que la guerra de Aníbal pues ya está muy estancada, en Hispania la cosa para Roma va muy bien, Escipión ya está de procónsul en Sicilia y se está preparando, ¿no? Pues esa campaña que, bueno, en Roma no es que fuera tampoco la más deseada, sino que fue una iniciativa, ¿no? del propio Escipión, ¿no? el llevar la guerra a África. Pues Roma quería también, después de la defección de los etolios, pues cerrar de cualquier manera ese frente, ¿no? Entonces se firma en el 206 la paz de Fénice, que es una paz muy extraña para los romanos porque si revisamos la mayoría de los tratados romanos de paz, son básicamente las condiciones que impone un vencedor a un vencido. Es básicamente, tú renuncias a la política exterior, renuncias a tu ejército hasta este número de efectivos, renuncias a tu panteón, porque el panteón quedaba también bajo la protección de los romanos, pero esto no es lo que nos encontramos en la paz de Fénice. O sea, tenemos aquí una paz que realmente, pues, los romanos tienen que ceder cosas a Filipo. En esta zona de Iliria no llegan los romanos a ser expulsados por completo, pero sí que Filipo gana ciertas plazas estratégicas que lo que están orientadas es a proteger esa entrada por Iliria al corazón del reino de Macedonia. Y claro, esto los romanos no lo llevan muy bien porque realmente no es una paz al uso para los romanos. Los romanos o imponen sus condiciones o no es una paz. Entonces es como, no, esto no se puede quedar así, esto es un time break, ¿no? Un tiempo muerto. Porque tenemos ahora que acabar con Cartago, que, bueno, llevamos muchos años de guerra, pero hasta que Aníbal no haya sido derrotado, pues esto no se acaba. Richie, tú no estabas en el Senado y siempre en el Senado siempre se decía Cartago de lenta es, Cartago de lenta es. Entonces solo se veía Cartago, con lo cual todo lo demás podía esperar. Esto que pasó en Etolia con los etolios y esto que pasó con Macedonia, ya te digo yo que se apuntó en piedra para que no se borrara y ya volveremos a ello, ¿no? Pero sí que es cierto que Roma tenía que acabar, llevaba mucho tiempo ya de guerra púnica con Aníbal y tenía que acabar ya con él. Llevaba mucho tiempo en Italia. Es verdad que ya parecía que la guerra iba un poquitín a favor de Roma, ¿no? Pero Aníbal era invencible todavía. Y seguía en Italia. Y Aníbal no volvió a África hasta que Escipión no ya hizo 2 o 3 victorias en suelo africano y llamaron a Aníbal. Porque, si no me equivoco, los cartagineses no llamaron a Aníbal inmediatamente, sino que reunió un ejército y este ejército fue derrotado por Escipión. Fue en ese momento ya cuando llamaron a Aníbal.
si no me equivoco. Y entonces con la situación estancada o apaciguada con esa paz de Foenice, lo que hacen que la paz de Foenice es la paz de los fenicios, ¿no? Es la paz púnica, ¿no? Entonces, este es el nombre que le ponen, ¿no? Relacionado con estas guerras púnicas. Entonces, llama la atención que Roma se marcha, pero lo que decimos, ¿no? Me he quedado con tu cara, ¿no? Me he quedado con tu número, le dice a Filipo V, y evidentemente cuando la situación se calma, se apacigua, los romanos derrotan a Aníbal en Zama, Cartago es derrotada, es sometida a una paz como le gusta a Roma, como debe de ser, entonces, ¿qué es lo que se produce, no? Entonces, de repente, el Senado dice, oye, que teníamos allí a un tal Filipo V que nos va jugado y vamos a darle caña. Entonces, ¿qué es lo que se empieza a producir desde ese momento? Otro escenario, ¿no? Efectivamente, ahí ya tenemos que tener en cuenta, pues, qué es lo que lleva a Roma, que aunque ha salido victoriosa en la Segunda Guerra Púnica, ha sido un proceso realmente traumático. La República ha perdido pues, una cantidad de ciudadanos muy grande, muy importante, y además también una consecuencia de la guerra va a ser la destrucción completa o casi parcial de lo que es el sistema de producción agrícola, que eso va a cambiar todo a lo largo del siglo y va a desatar una crisis de proporciones bíblicas, básicamente, que va a arrastrar una crisis que va a llevar a la República a la tumba, básicamente. Y claro, aquí ahora pues tenemos que tener el contexto. Bueno, Roma sale de esta Segunda Guerra Púnica victoriosa, pero tocada, no muerta, pero está tocada. Y luego hay que tener en cuenta lo que pasa en el Mediterráneo oriental. Bueno, habíamos hablado ya de Filipo y de que era un rey pues, que había recibido Macedonia en el auge del poder de la dinastía antigónida, y que sus rivales fundamentalmente habían sido, bueno, Rodas, Pérgamo, los etolios, pero fundamentalmente el imperio tolemaico, que era el que mantenía pues, esa hegemonía en el Egeo y que afectaba directamente a los intereses de Macedonia en Grecia central. En este momento, a final del siglo III, el imperio tolemaico está en retroceso total. Ha subido al trono un niño, que es Ptolomeo V, que bueno, creo que es un niño de 5 años o, bueno, es un infante, ¿no? O sea, y no lo tienen demasiado en cuenta. Entonces también tenemos que hablar ya de otro dinasta, de que imagino que le dedicaremos también algunos programas más adelante, que es Antíoco III de la Casa Selúcida. Frente a la hegemonía de los Ptolomeos, los Antigónidas y los Seleucidas habían sido aliados, y ahora que ya los Ptolomeos estaban ya debilitados, pues estos dos reyes que habían recuperado el poder que habían tenido sus dinastías, Filipo V por un lado, pues lleva a Macedonia, a la Macedonia antigonida a su momento de mayor poder, ¿no? De hegemonía ya sobre Grecia y el Egeo. Y Antíoco III restaura todo lo que es, o el 90%, el imperio seleucida, que va desde Asia Menor y Tracia hasta la India, ¿no? O sea, el reinado de Antíoco III está bien documentado gracias a Polibio, y tenemos una situación excepcional, ¿no? Porque realmente cuando asciende al trono por el asesinato de su hermano, de un reino tan grande como hemos comentado, solo controla unas cuantas ciudades de Siria y el norte de Mesopotamia, y todo eso lo tiene que ganar y recuperar a punta de lanza en una serie de campañas que incluye derrotas, incluye victorias, pero que es realmente increíble, ¿no? Tanto que se le llega a dar el nombre de Magno. Claro, ante la debilidad del enemigo común, pues Filipo y Antíoco III pues pactan el reparto de este imperio tolemaico y pactan el nuevo status quo que iba a ser en el Mediterráneo oriental. Claro, Filipo V se iba a quedar el Egeo, Grecia, Tracia, las Islas Cícladas, la costa jonia de Asia Menor, e incluso la Cirenaica, que es ya ese territorio que hay de lo que hoy es la actual Libia, ¿no? Entre Egipto y Cartago. Bueno, yo realmente no entiendo el objetivo de hacerse rey en Cirenaica, pero bueno, eso es lo que ponen las fuentes. Y luego, claro, Antíoco III se iba a quedar con Celesiria, que es el territorio en disputa entre las dos casas, pues histórico, ¿no? Y Egipto. O sea, ya estamos hablando de un imperio universal que controla otra vez toda Asia. Y luego en alianza con el otro poder, que iba a ser la Macedonia antigónida de Filipo, que iba a dominar, pues eso, toda esa parte
de la Grecia continental, de los Balcanes, del Egeo y un trozo de África. Claro, esta alianza lo que hace es causar una sensación que es de terror. De terror primero entre los aliados griegos y luego ya de transmitirle la idea a los romanos, porque los romanos desde las guerras contra los ilirios van a ejercer un poco, ¿no?, de árbitros en muchas disputas en lo que es el mundo diplomático griego, que es un auténtico caos, tiene una serie de mecanismos, es muy difícil. Los romanos pues se meten ahí de árbitros porque claro, es la potencia militar hegemónica y hacen un buen desempeño en cierta medida, porque luego las cosas en el Mediterráneo Oriental degeneraron muchísimo, pero vamos, el temor de los estados griegos se le es transmitido a Roma y es el miedo a otra invasión de una potencia aún incluso mayor de la que era Cartago, que era la fuerza combinada de Filipo V y Antíoco III, que estaríamos hablando de unos territorios que van desde Macedonia hasta la India, en Italia. Y eso ya... O sea, ¿quieres decir, Richie, que Roma reacciona ante otra posible amenaza que le llega esta información por parte de sus aliados o de sus antiguos aliados, incluso del reino de Pérgamo y de todos esos reinos un poco que quedarán bajo la órbita de estos dos grandes imperios que se convierten quizá en una amenaza, y esta reacción o esta segunda guerra macedónica empieza un poco por un temor de Roma a encontrarse con otro enemigo a la altura de Cartago, sabiendo lo que le ha costado derrotar a Cartago, ¿no? O sea, que es como un gigante que se despierta y decir, acabo de derrotar a un gigante y ahora me tengo que enfrentar a dos gigantes, ¿no? Efectivamente, o sea, tenemos ahí ese miedo, ¿no?, a repetir la experiencia de la guerra de Aníbal, que está pues muy reciente, ¿no? Y todos los miembros de la sociedad romana han perdido a alguien en esta guerra. Claro, lo más inmediato pues es Filipo V, que es a quien, sobre quien acuden estas delegaciones de estados griegos, acuden los atenienses, los rodios y los emisarios de Átalo I, que es el rey de Pérgamo, a decir, oye, romanos, Filipo V está atacando a nosotros que somos vuestros aliados y está vulnerando, ¿no?, este pacto que habíais firmado en la paz de Feni, que es vamos a respetar, ¿no?, pues los aliados de los demás y tal. Y bueno, esto también en función de cómo lo leas o no, porque las fuentes, estos son fuentes romanas todos, siempre hay una justificación a la intervención y aquí es prácticamente que Roma no, es que tenemos que intervenir, ¿no? Y hay un debate en el Senado sobre qué hacemos ¿qué hacemos? Auxiliamos a los atenienses contra Filipo, que está asediando Atenas. Y al final, pues, gana el voto que sí. Creo que es Apiano que relata, y esto es muy revelador, relata la votación de la guerra, porque el Senado es quien declara la guerra, pero tiene que pasar por la aprobación de la asamblea, ¿no?, de las asambleas tribadas en votación, la declaración de guerra. En un principio las asambleas votan que no. Y aquí tenemos una de las claves, que después era de la reforma del Graco, que no vamos a hablar de eso, que es de que aunque era la asamblea tribada quien tenía el derecho y la potestad para decidir sobre eso, al final, pues, el Senado, por tradición, se hace respetar. O sea, la Asamblea acaba aceptando la voluntad del Senado y al final se va a la guerra, aunque el voto inicial había sido negativo, de no ir a la guerra. Porque acabamos de salir de la guerra de Aníbal y nos quieres enviar a luchar otra vez al otro lado del mar contra un enemigo pues que es también igual o que tiene igual o más recursos que Cartago. O sea, había resistencia de los romanos a ir a la guerra pues por la experiencia vivida, ¿no? Pero al final pues pesó la tradición del Senado y se declaró la guerra. Perdona que te interrumpa, pero entonces vamos a dejarlo aquí si quieres, pero vamos a dejar ahora con esta liga, por ejemplo, Atena, que era de la Liga Etolia, ¿no?, que le habían medio traicionado un poquitín a Roma firmando una paz porque no podía con Filipo, y ahora va otra vez a Roma, le dice, primo, ¿no? Sabéis, yo soy que ya soy un poco grande, existía aquel anuncio del primo del sumo sol, que era aquel primo tan fuerte, ¿no? Entonces estos atenienses y estos etolios van a Roma, le dicen, primo sumo sol, ven que tengo problemas, lo dejamos aquí en el siguiente, y seguimos en el siguiente programa. Al final vamos a llegar a 3, parecía que no, pero vamos a llegar a 3. Sergio, ¿qué te parece si lo obligamos a volver y lo ponemos a pilas?
Sí, 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 lo vamos a tener aquí como ya un fijo y nos queda hablar sobre la Segunda Guerra Macedónica, sobre el conflicto en sí y sobre ese final. Y quien dice la segunda, pues seguramente más adelante tendremos que resolver la tercera y la cuarta, ¿no? No vamos a quedarnos con la miel en los labios. Pero para seguir hablando de esto, pues os tendréis que esperar una semana. Sobre todo, no os olvidéis de suscribiros al canal y nos podéis seguir en este canal de YouTube, en el canal de YouTube de Richie si queréis, porque Richie también tiene su canal de YouTube, seguramente también colgará este contenido, y en el programa de iVoox de Ángel, Lignum en Roma, o sea que tenéis aquí un abanico de posibilidades para seguirnos. Regresamos en una semana con Calamares a la Romana y con Richie, del Helenismo y Roma. Cuidaros. Hasta luego.